Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente mesa del coloquio perteneciente al eje temático 3, violaciones de los derechos humanos a los pueblos indígenas, y la mesa es criminalización de la lucha de los pueblos. Están con nosotras Ligia Jiménez Zamora, quien nos va a presentar la ponencia titulada La población indígena privada de libertad en Costa Rica entre los años 2013 y 2016, esbozos en un país multiétnico y pluricultural. Ella es de Costa Rica, de la Defensa Pública del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores y buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy. La ponencia se trata específicamente de la población indígena privada de libertad en Costa Rica. Es de importancia iniciar señalando por qué se escogió un tema como la privación de libertad. Tanto en Costa Rica como en cualquier otro estado, los privados de libertad normalmente son considerados una minoría, y además muchos de los estados no tienen estadísticas certeras de quiénes son, por qué están, qué delitos tienen, y justamente esto obedece a que como son los que delinquen o los sentenciados, son los malos, y justamente como son los malos, entran en estadísticas al margen o no entran en estadísticas. La importancia justamente de, por lo menos a criterio mío, de esta investigación es la necesidad de que a los privados de libertad, específicamente a los indígenas, se les respeten sus derechos. Sus derechos en un estado en que en el año 2015 se declaró multiétnico y pluricultural. Sin embargo, como veremos, pareciera que esa multietnicidad y pluriculturalidad no sucede. Cuando se hace un análisis de los derechos humanos, se ve quiénes son los más vulnerables, efectivamente, o a quienes se les vulneran más sus derechos. Efectivamente, hay varias situaciones, normalmente mujeres, pobres, o en el sector etario de niñas o adultas mayores, con enfermedad mental, que hablen otro idioma y que además se les suma que sean privados o privados, en este caso, de libertad. El estudio trata o implica una perspectiva intercultural y también una perspectiva de género, porque se consideran en el Estado costarricense tanto a los hombres como a las mujeres, aun y cuando Costa Rica tenga aproximadamente 15 centros para hombres y un único centro en la capital para mujeres. Entonces veamos que desde ahí ya hay un desfase con la realidad, como si las mujeres que delinquieran únicamente son de la capital, ¿verdad? Entonces desfasamos familias, desfasamos comunidades, desfasamos pueblos indígenas. Por su parte, los hombres pueden estar ubicados en diferentes centros, pero como veremos, eso tampoco es de importancia del Estado. Entonces podría ser que yo, indígena de la zona sur, esté en la zona norte, y esto también genera una serie de situaciones, porque esas personas no van a tener ningún apoyo ni familiar ni de otro. En Costa Rica no existía ninguna estadística, sino es hasta el año 2013 que justamente la Defensa Pública solicita que se contabilicen a los privados de libertad indígenas. En ese sentido, se le pide estadística al Departamento de Estadísticas del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, quienes nos señalan que no tienen nada. Entonces, a mano, la Defensa Pública empieza centro por centro a solicitarles cuáles son los datos ciertos de estas personas, para tener un dato y después remitírselo al Departamento de Estadística y que sean ellos quienes efectivamente saquen una estadística oficial de lo que deberían de tener, pero no tienen.
que tampoco el Poder Judicial en este momento, en el año 2017, no cuenta ni con los sentenciados indígenas ni con los indígenas que están siendo procesados en ninguna materia. Es importante señalar que en Costa Rica tenemos una población de 4.301.712 personas, según el último censo del INEC en el año 2013, de los cuales un 2%, que son 104.143 personas, se autoidentifican como indígena. Y el tema de la autoidentificación para nosotros es muy importante porque justamente desde la ONU y la perspectiva de derechos humanos, las estadísticas a nivel mundial deben ir enfocadas al tema de la autodefinición, siguiendo justamente las diferentes convenciones y declaraciones de derechos humanos y, por supuesto, que el convenio 169 establece la necesidad de que sea respetando la autoidentificación que se consideren los números, porque muchas veces lo que ocurre es que por rasgos físicos, idioma, por dónde viven, por el apellido, se les considera indígenas o no, y respetando por lo menos el criterio de la defensa y creando discriminaciones estructurales desde el Estado para la identificación de las personas. En Costa Rica hay 8 pueblos libres: Bruncas o Burucas, Cabecas, Chorotegas, Huetares, Malecos, Noes, Ocoiníes y Deribes o Tierras, que están distribuidos en 24 territorios indígenas. Sin embargo, véase que el 55% de la población indígena reside fuera de los pueblos indígenas, y esto no es considerado como que exista menos población, sino es considerado que justamente por razones de que los no indígenas han sacado de sus territorios a los indígenas, o se han tenido que trasladar a laborar, o se han tenido que trasladar a estudiar, pues están en otros lugares. La población indígena para el año 2013 era de 100 personas, efectivamente, y la población general penitenciaria era de 16.038 personas. Cuando hablo de la población general me refiero a la población institucional y semi-institucional. Institucional significa la que está en cárcel, semi-institucional la que sale de la cárcel pero tiene que verse sometida a pernotación u otros beneficios penitenciarios, pero que lo sigue manteniendo ligado al proceso, y que de incumplir se devuelve o se retrocede a su régimen. Para el año 2015 suman ya no 100, sino 115 personas, y también suman 17.586. Hay un aumento importante, y esto obedece a que después del 2013 sale en Costa Rica una ley, o se promulga una ley, que es la de un procedimiento especial de flagrancia, cuyos procesos no tenían que durar más de 15 días. Entonces, aumentó de forma considerable tanto la población general como la población indígena, porque en menos de 15 días todo el mundo estaba siendo juzgado. La población institucional para el 2015, ya la que estaba presa, eran 91 personas indígenas de 13.753, y para el 2015 100 personas, o 9 más, de 14 personas. Esto pareciera que no es como importante, pero si nos devolvemos a los datos anteriores, donde en Costa Rica lo que hay son 104.000 personas indígenas como población general, estamos hablando de aproximadamente un 10% privado de libertad. Digamos que es, en términos importantes, pues Costa Rica tiene una minoría, a diferencia, por ejemplo, de México, de un 2% de su población indígena. Los demás no lo son, somos mestizos, en su mayoría. Esta diferencia, pues, debe considerarse importante, porque tendríamos que preguntarnos varias situaciones. Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la razón
por la que hay tanta población indígena y aumenta y no sale, o no es proporcional con la que está en el semi-institucional con población no indígena. Pueden haber muchas razones, ¿verdad? Y voy a entrar a discutir algunas de ellas. Un dato estadístico y con perspectiva de género, ¿verdad? Justamente por la transversalidad de la que se estaba hablando en la mesa anterior, es que, como les decía, en Costa Rica hay 15 centros penitenciarios que abarcan para el 2015 13.336 hombres y 679 mujeres. Se hace que la delincuencia femenina es poca en relación con la masculina, pero que esto es un tema histórico, digamos, no solo de Costa Rica, sino a nivel mundial. La delincuencia femenina ha sido en ciertos delitos y con una cantidad bastante menor que en los hombres. Por su parte, en cuanto a los indígenas, estaban 97 privados de libertad y 4 mujeres eran las detenidas. El sistema refirió que eran 3 mujeres, sin embargo, se entrevistaron las 3 y ellos mismos nos dijeron, hay una más, los delitos por los que estaban, una era por un femicidio, otra por un homicidio y 2 por infracción a la ley de psicotrópicos. Esto es importante porque ahorita vemos los delitos por los que en su mayoría están delinquiendo los hombres. En el caso particular, en cuanto a las interrogantes, de si más bien es o se tienen políticas públicas a partir del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia para brindar un trato especializado a esta población vulnerable, debe decirse que no hay ninguna política pública especializada. Pero ¿por qué hacer esta diferenciación? Bueno, porque es un grupo minoritario que sí tiene características diferentes, entre ellas el idioma, el lugar en el que viven, la pobreza en la que viven. ¿Qué es lo que pasa? Como normalmente viven cerca de las fronteras, entonces dicen, hay peligro de fuga y los dejamos presos de una vez. No sé cuál es la realidad mexicana, pero la realidad costarricense es esa, porque pueden evadirse de la justicia. Entonces, si yo cometo ese mismo delito en la capital, no quedo preso, pero si lo cometo por ellos, porque están en las fronteras, quedan privados de libertad. ¿Qué es importante aquí también? Bueno, que estas personas las dejan presas en cualquier centro penitenciario, donde haya campo. Entonces puede ser que yo sea de Limón, que está en el Atlántico, y me lleven para Guanacaste a 7 horas. Ahí no me va a ir a visitar nunca nadie, porque mi familia indígena es muy pobre, está muy lejos, y las posibilidades reales entonces de egreso van a ser dificilísimas, porque como no tengo arraigo domiciliario, mi esposa se quedó en otro lado, yo ya no veo a mis hijos, claramente no voy a tener la posibilidad de compartir mis creencias religiosas, ni mi medicina tradicional, ni dentro del sistema penitenciario los abordajes técnicos para los egresos normalmente son en idioma español, no hay en ninguno de los idiomas indígenas. Lo que respeta claramente la posibilidad de salir, sobre todo cuando vemos que en privados de libertad indígenas la mayoría de ellos están presos por delitos sexuales, lo que se requiere un abordaje a los ofensores sexuales dentro de lo posible en su idioma y de manera individualizada, situación que no sucede. El Poder Judicial a partir del año 2007 se ha hecho un esfuerzo justamente por tener intérpretes que ellos mismos, los indígenas, se han ido a presentar al Poder Judicial. Yo quiero formar parte de la lista de intérpretes y efectivamente cuando se requiere un intérprete, independientemente de dónde está, él va, se le pagan los costos del traslado, se le pagan las horas, y no hay ningún inconveniente. Lo más que se hace es esperar pues, el traslado, porque a veces no son lugares cercanos, pero con el tema de los intérpretes decimos nosotros para la interpretación verbal, oral, y traductores, que pueden ser los mismos, para la interpretación escrita. Esto es de importancia justamente porque el año pasado se dio la primera sentencia en la que el juez ordenó que se dictara de forma escrita en su idioma
y además de forma oral se le leyó en su idioma. Esto justamente por un tema de respeto. No ha sido fácil y sobre todo en Costa Rica hay una serie de instrumentos nacionales, internacionales y también desde el Poder Judicial que respaldan o protegen estas minorías, puesto que la universidad no da ningún curso para que aprendamos sobre el tema de el derecho indígena, pero ha sido de los operadores de justicia y las propias políticas públicas del Estado las que han hecho que la gente o que no se asuma o que no se interprete con una perspectiva cultural los diferentes procesos. Entre ellos, pues es a partir del año incluso 2010 que se inicia con un proceso de peritajes culturales para poder entender algunos delitos sexuales, para poder entender algunos delitos de infracción a la ley de psicotrópicos, de infracción a la ley de zona marítimo terrestre, forestales, ¿verdad? Que dentro de la perspectiva del derecho ordinario son delitos, pero dentro de la perspectiva de la posición indígena no lo es. Voy a ser breve porque tengo 5 minutos. Justamente pues la población semi-institucional también pues ha tenido variantes importantes. En cuanto a las mujeres, de 301, una es una indígena. A las mujeres les cuesta menos el egreso, porque como las mujeres normalmente tienen familia, ese detalle se respeta. Y aunque estén lejos, se ha utilizado el sistema de videoconferencias para que puedan tener un acceso, aunque sea por medio de una videoconferencia, a sus familias. Esta es una distribución de cómo está la población indígena. Es importante que Capencol es un centro de atención a personas en conflictos con la ley, pero con enfermedades mentales. Ahí entran y salen personas. Nosotros no lo tenemos dentro del sistema penitenciario, sino como debe ser y según los convenios internacionales, es parte del Hospital Nacional Psiquiátrico. Sin embargo, no está dentro del mismo, sino está en un sector aparte, pero no se rige con las, aunque tenga policía penitenciaria, no se rige con las situaciones o con las mismas reglas que los centros penitenciarios, sino por las reglas de los hospitales psiquiátricos. Y yo creo que eso es un factor importante. Igual tenemos divididos los centros de menores. Algo que iba a comentar, pero ya no me da tiempo, es el tema de los detenidos por pensiones, los detenidos indígenas por pensiones. Para el año 2013 se reportaron 5, para el año 2015 no se reportaron, pero yo creo que esto es evidencia que es que no los consideran. Sin embargo, normalmente hay detenidos porque la imposición de los montos de pensión, que evidentemente tienen que pagar, ¿verdad? Porque hay familias detrás de esos montos que tienen que vivir, no corresponden a realidades, sino a la realidad del juez. Y el juez normalmente no es indígena y no sabe que normalmente su trabajo es un trabajo autogestionado, ¿verdad? Entonces le pone montos que son, gracias, similares a los de las personas no indígenas. Esta es la distribución por centros, en realidad por semis. Esto, pues, para los efectos están ubicadas la mayor cantidad de personas cerca del lugar donde viven. Véase que Pérez Celedón, que es porque está toda la zona sur, con 4 de los 8 grupos indígenas, y el sector de Limón, que también tiene un fuerte componente indígena. Perdón, la nacionalidad, normalmente hay nicaragüenses indígenas. Es muy curioso que hay un 7% que dice no indica, no, es que no le preguntaron, ¿verdad? O sea, esa es parte de la invisibilización que desde el Estado se realiza. Los panameños, porque Costa Rica comparte a la población noe, cuyos estados se inventaron una frontera, ¿verdad?, política, pero no una frontera cultural. Entonces ellos pasan y vienen con lo que llamamos las cogidas de café, y esa es parte de la población panameña, que en realidad para ellos no hay como diferencia. Lo que sí hay una diferencia es que normalmente estos noes panameños no hablan español, y ese es un factor importante en el que siempre se trata de que haya normalmente
traductor, aun y cuando se sabe y se conoce que en muchas oportunidades no lo hay, o el Ministerio Público trata de decir, no, no, pues si entiende bien aquí un poquito, démosle así. Entonces, digamos, lo que se trata es que de la defensa pública siempre se diga, no, es necesario y normalmente nos estamos educando, porque yo creo que esto es un proceso de educación para todos. Estos son la cantidad de indígenas, rápido, ven que la cantidad más grande no registra el pueblo indígena, ¿verdad? Nuevamente invisibilizamos a ese pueblo indígena que no registra, ¿verdad? No registros que no le preguntamos o que utilizamos parámetros inconvenientes. En cuanto a las edades de más que están privados de libertad corresponde pues a las edades en las que normalmente la gente está con mayor cantidad de trabajo o que es productivo, ¿verdad? Eso es importante que se da en ambas situaciones, incluso los márgenes de edades del 2013 al 2015 son diferentes porque en el 2015 había márgenes menores de edad y de más de 60 años como lo había en el anterior, entonces pues por eso es que no son exactamente iguales. Los delitos siempre, la población indígena tiene un alto componente de delitos sexuales, delitos contra la vida. Es importante señalar que hay 10 infracciones a la ley de psicotrópicos que provienen justamente de la zona atlántica, porque es ahí donde está lo que llamamos el Cerro Chirripó, que es donde se dan las grandes cantidades de siembras de marihuana, que los detienen por transporte y justamente es por pobreza. La mayoría de gente es absolutamente pobre. Los indígenas en Costa Rica tienen un nivel de pobreza muy bajo, muy alto, y un nivel esto se repite en el año 2015, y un nivel de escolaridad súper bajo. Véase que un 34% no registra, por no decir que es analfabeta, y continúa con el tema de secundaria o primaria incompleta, porque aquí no hay, es más, solo hay un 1% de secundaria completa, aquí no hay universitarios, y esto nos da en qué trabaja también la gente, ¿verdad? O sea, la gente se autogestiona, la gente es peón, la gente no tiene dinero para poder seguir adelante. Igualmente la escolaridad, para el año 2016, y ya para cerrar porque ya estoy en tiempo, la población indígena del sistema penitenciario fue de 17,000, pero vean que la población indígena pasó de 115 a 147. La población institucionalizada bajó de forma importante porque en Costa Rica, a partir de los derechos humanos, bueno, de varias resoluciones de derechos humanos, se ha dicho que el hacinamiento era muy grande. Entonces se trató de hacer egresos masivos y se bajó de 15,000, como dije antes, o 14,000 a 12,000. Pero los indígenas subieron. ¿Qué nos dice esto? ¿Que delinquen más? No, yo creo que es que las políticas para los egresos son políticas muchísimo más restringidas que para los no indígenas. Además de que creo que ha habido una concientización de quiénes son indígenas. Entonces, los que de repente hace 8 años estaban ahí y nadie les preguntaba si eran indígenas, ahora le preguntaron y sumaron la tasa que no estaba sumada antes. De igual forma, el CENI subió para los no indígenas y también subió por mucho para los no indígenas, subió a 4,894, y para los indígenas subió, claro que no de forma proporcional como se tendría que esperar cuando hay egresos masivos para evitar el hacinamiento. Como dije, el año pasado, ya únicamente para terminar, Costa Rica se declaró una república, bueno, siempre se ha declarado en su artículo 1, que de por sí es el artículo normalmente más importante de cualquier estado, ¿verdad? Porque es el que define el sistema político, entre otras cosas. Costa Rica es una república democrática, libre e independiente, y en el 2015 se declaró multiétnica y pluricultural. Cuando somos multiétnicos y pluriculturales tenemos que tener políticas públicas y decisiones a nivel de todas las instituciones que efectivamente me lleven a ser condescendiente con lo que estoy declarando, si no, no tendría sentido.
a criterio, por lo menos en mi criterio, y de forma muy rápida, no hay ninguna proporcionalidad entre la migración de personas, ¿verdad?, entre los centros penitenciarios, sea del sistema institucional al semi-institucional, lo que evidencia una violación al principio de igualdad. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con la siguiente ponente. Ella es Odisea García Contreras, es de la Universidad de Roma La Sapienza y nos presenta una ponencia titulada La lucha armada de los pueblos indígenas en México, un análisis jurídico. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quisiera agradecer enormemente al comité organizador por esta invitación tan importante en el coloquio internacional en homenaje a la cuestión en una fecha también muy significativa para todas las mujeres, ¿no?, el 8 de marzo. Me siento de verdad muy, muy honrada de poder participar el día de hoy con una breve pero espero constructiva reseña en estos casi 20 minutos que tengo a disposición, que nos permita pues, retomar algunos de los legados que el maestro Stavenhagen dejó y hacer mención a sus contribuciones al proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Quisiera iniciar comentando que la evolución jurídica para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas pues, no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Ha sido un largo y doloroso proceso de resistencia y emancipación de nuestros pueblos indígenas, primero pues históricamente por parte de la colonia española, ¿no?, para posteriormente verse ignorados en las teorías integracionistas del México postrevolucionario. La visión de un Estado monocultural, principio rector de las tesis integracionistas inspiradas en el modelo europeo, trató de ser adaptado a un país convulsionado por años de guerras internas. Finalmente México da por finalizada la lucha armada con la promulgación de nuestra Constitución en 1917, aunque continuaban algunos brotes de violencia en todo el país, ¿no?, y también inclusive por grupos de comunidades indígenas. Y con la Constitución de 1917 se da inicio a la construcción de las nuevas instituciones que debían regir la vida política, económica y social del Estado naciente. Así el México postrevolucionario se ve caracterizado por la búsqueda constante de una identidad nacional. En palabras de David Bravin, y lo cito textualmente, dice: la Revolución Mexicana resignificó radicalmente la actitud y la percepción hacia los indígenas, entre otras cosas porque le dio mayor énfasis a la cultura que a la raza. La nación comenzó a percibir la cultura como algo que podía adoptar, la manera en que los mestizos y los indígenas deberían de actuar. En este sentido, las culturas indígenas existentes fueron consideradas más un impedimento que un potencial, tanto para el desarrollo y modernización del país como para fomentar una cultura e identidad nacional única. Tuvieron que pasar muchos años para que México reconociera su propia identidad como país, es decir, somos una nación multicultural, heterogénea, somos muchos Méxicos con muchos rostros, con diferentes realidades, un país lleno de contradicciones históricas y estructurales que negó y renegó por mucho tiempo su pasado indígena, ¿no? Y fue solo hasta hace pocos años cuando hemos reconocido la importancia de las aportaciones culturales, sociales, ambientales, inclusive de tecnologías sustentables que pueden aportar nuestros pueblos indígenas y comunidades. Con la reforma constitucional en el año 2001 en materia de derechos indígenas se reconoce por primera vez la pluriculturalidad de nuestra nación, y de eso tendré oportunidad de platicar más adelante. Por ahora me gustaría iniciar comentando que a principios del siglo XVI, mientras el dominio de la colonia española se firmaba en América Latina, varias fueron las sublevaciones indígenas en el continente. A lo largo y ancho de nuestro país, las rebeliones durante la colonización fueron una constante. En relación a la resistencia indígena, cito de nueva cuenta esta vez a Guillermo Bompil, él comentaba que si la violencia ha sido el instrumento permanente de la dominación, los pueblos indígenas también han recurrido a ella para rechazar la sujeción y reivindicar la libertad. La historia registra una cadena incesante de guerras de defensa ante la invasión y de sublevaciones contra la opresión colonial, que dan cuenta de la no conquista, de la rebeldía y la afirmación histórica de los pueblos indios y su voluntad de permanencia.
Así, en la primera mitad del siglo XVI, a pocos años de realizar la conquista por parte de la corona española, se suceden levantamientos indígenas en todo el territorio nacional. Aquí yo pude tomar nota de algunas de estas rebeliones. Por ejemplo, en 1624 tenemos una sublevación entre los mayas en Yucatán. En 1632 los guasaparis, que se concentraban en lo que es el sur del estado de Chihuahua, se rebelaron contra los colonos españoles y religiosos jesuitas. En la segunda mitad del siglo XVII se sublevaron los tarahumaras, y así la historia de nuestro país continúa con una larga lista, ¿no?, de sublevaciones durante los siglos XVII y XIX. Y en estos siglos destaca la rebelión de Jacinto Canet, de los mayas en Yucatán, en 1761, y la de los indígenas yaquis en el estado de Sonora, documentada ampliamente, ¿no?, en nuestro país, resistencia que continuó por muchos años y que hasta ahora siguen dando de qué hablar nuestros indígenas yaquis en el estado de Sonora. Ciertamente para la historia de México, pero sin duda para todos los países con historial colonizado, una de las primeras políticas públicas de desarrollo que se establecieron y que marcarían la historia de la reproducción de la desigualdad social en las comunidades indígenas, que obedece a esta lógica de las relaciones asimétricas de poder, fue la instalación política de la identidad ciudadana, es decir, la idea de los nuevos estados-naciones, ¿no? Bajo este esquema, y cito en esta ocasión a Daniel Gutiérrez Martínez, los indígenas fueron y siguen siendo objetos del sistema político al no participar en la formulación de una política global. Es verdad que cada vez observamos a más miembros de comunidades indígenas que ejercen el llamado voto ciudadano y no dejan de proliferar estudios al respecto, pero pocos son los debates en torno a la participación de las poblaciones indígenas en las políticas de desarrollo que se puedan aplicar a la nación, a partir del enriquecimiento de opiniones que puedan ofrecer las cosmovisiones de los pueblos originarios. Llegamos así paso aquí al capítulo de las reformas constitucionales en México. Bueno, pasan varios siglos desde la independencia de México, y los pueblos indígenas, no obstante hayan tenido una participación activa durante los conflictos sociales en la construcción del Estado Nacional, siguen siendo ignorados por los gobiernos en turno junto a sus demandas históricas. La principal de todas, el derecho a la tierra, ¿no?, en la cual habitan desde tiempos ancestrales. Tenemos que a finales del siglo XX inicia un movimiento sin precedente en la historia de los pueblos indígenas a nivel mundial. En el año de 1992, los indígenas movilizados de América Latina desafían a los diferentes estados a reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos.